Seguimos con nuestras conversaciones AQUAE y seguimos también hablando de educación. Hoy lo vamos a hacer con dos expertos en el ámbito universitario. Tengo el gusto de presentaros a Maricruz Navarro y a José Arnáez. Los dos son profesores universitarios en distintas disciplinas, ella en el ámbito de la economía, él en el ámbito de la geografía física. Los dos con muchísima experiencia en el campo de la gestión universitaria, vicerrectores, rectores y desde luego la última etapa de José Arnáez como director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria, ANECA, y creemos que son una pareja perfecta para poder reflexionar el impacto de la pandemia en el sistema universitario y en las funciones que cumple la universidad, en la docencia, también el campo de la investigación, y también para ver en qué medida este impacto de la pandemia provocará que algunas de las modificaciones que hemos hecho en la docencia o en la investigación universitaria puedan permanecer a futuro. Les saludo ya. Buenos días, Maricruz, y buenos días, José. Buenos días, Mariola. Encantada de que podamos conversar en los próximos minutos. Empezaríamos, si os parece, retomando esta idea de cómo habéis vivido vosotros la pandemia y cómo os ha impactado en vuestro trabajo. Empezaríamos contigo, Maricruz, porque me consta que has afrontado la docencia en estas últimas semanas y, por tanto, has tenido, imagino, que acelerar el proceso de transformación de tu docencia presencial habitual en la Universidad de La Rioja, que es en la que te incorporas como profesora, a una docencia más en remoto. ¿Cómo lo has vivido y qué puedes destacar de estas semanas? Recuerdo perfectamente, es el día 10 de marzo, estaba en clase en ese momento, además con bastantes estudiantes, tengo muchos alumnos en la asignatura que imparto ahora, y son ellos los que reciben un mensaje del rector en el que anuncia que al día siguiente se va a suspender la actividad presencial. Pensemos que el trabajo de los profesores pues a veces tiene más concentración de tareas de investigación, a veces más concentración de tareas de docencia. En mi caso, en este momento, casi me tengo que dedicar en exclusiva a la docencia. Y me dedico a la docencia con unas herramientas en las que el centro de mi trabajo gira en torno a la clase y a una forma de relacionarte con los estudiantes que es fundamentalmente presencial. Y cuentas para ello con apuntes, con ejercicios, pero todo se apoya en el respaldo de esa actividad presencial y ese día de contacto directo con los estudiantes. Esto, que es tu trabajo normal, cambia de manera radical de un día para otro. Nos enfrentamos a una situación con unas características excepcionales porque es una situación que se impone de manera brusca y para la que no estábamos preparados. Quizá podemos retomarlo desde este punto contigo, José, porque en tu caso, claro, la situación era distinta. Tú has desempeñado en los últimos años y hasta el mes de febrero tu trabajo como director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Universitaria, como director de ANECA, y tu experiencia yo creo que te da una visión global de lo que es el sistema universitario, universidades presenciales, universidades online, y me gustaría un poco que quizá retomaras tú esta idea de los cambios que estamos haciendo de manera un poco precipitada y por tanto para solucionar casi problemas puntuales que son los que ha generado el confinamiento. ¿Crees tú que pueden instalarse de una manera general para todo el sistema universitario gracias al conocimiento que tú tienes de él como director de ANECA? Sí, pues mira, justamente en los últimos meses de mi dirección de ANECA uno de los debates internos de mayor intensidad fue precisamente el cómo ser capaces de evaluar la calidad de la formación online y con la previsión temporal larga, es decir, bueno, el online ha venido a visitarnos y a quedarse con nosotros, es un tipo de formación complementaria desde el punto de vista con la formación presencial, pero está claro que no disponíamos de instrumentos para poder valorar y evaluar esa calidad de la formación online. Y en ese debate estábamos inmersos hasta que, lógicamente, llega este periodo de COVID-19 con un cambio radical en tiempo muy breve y esto va a modificar y a cambiar pues, todas nuestras perspectivas, ¿no?
Yo soy de la opinión de que la formación universitaria debe ser fundamentalmente de tipo presencial, porque en la presencialidad hay una serie de elementos adicionales que no podemos prescindir. Es decir, hay no solamente una recepción de conocimientos, sino también una socialización del estudiante, un aprendizaje de valores, también de competencias, que el online no cubre. Entonces, yo pienso que nos encaminaremos hacia una universidad de características más semipresencial, ¿no? Es cierto que los instrumentos del online son instrumentos muy válidos como complemento de la formación presencial. Además, yo tengo la impresión de que la universidad presencial es una universidad que se apoya en lo que podríamos definir como un espacio más social, un espacio más igualitario y también un espacio más compartido. Esto no ocurre con lo online, ¿no? En el online, en definitiva, lo único que favorece es una formación a través de instrumentos, pero de manera muy individualizada. Y esos elementos que la presencialidad no tiene, desaparecen. Maricruz, si compartes esta idea de que quizá estas soluciones que hemos en ocasiones improvisado para lograr preservar los objetivos de aprendizaje que el curso académico tenía y que debemos ser capaces de compartir, son soluciones más de carácter temporal o, en su caso, cuáles de las soluciones que hemos implementado en las últimas semanas podrían incorporarse a esa idea de universidad en clave que señalaba José, ¿no? Más, bueno, semipresencial o combinar lo remoto, la formación en remoto con espacios de presencialidad y espacios de encuentro, que en el fondo no deja de ser eso, la comunidad educativa no deja de ser un lugar de encuentro, ¿no? Hay muchas lecciones que yo creo que se pueden utilizar para mejorar una docencia que siga siendo fundamentalmente presencial. Por ejemplo, las clases son un elemento absolutamente valioso, las clases presenciales, el tiempo de contacto con el estudiante. El uso de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, que como decía antes, siempre han estado ahí, y la cuestión es con qué intensidad habíamos sabido utilizarlas, nos permiten que las clases las podamos utilizar de manera diferente. Por ejemplo, si yo tengo que impartir una lección sobre tipos de cambio, yo en este momento he preparado vídeos, videoconferencias que puedo seguir utilizando, poner a disposición de los alumnos de tal manera que cuando los alumnos vengan a clase hayan visto esas explicaciones y hayan adquirido unos conceptos a los que yo normalmente dedicaría un tiempo de clase. Y eso es así, yo la clase presencial la puedo dedicar a otras cosas, puedo hacer inversiones y convertir a los estudiantes en profesores, puedo hacer debates, puedo hacer diferentes ejercicios y el tiempo de clase presencial utilizarlo de otra manera. O, por ejemplo, la evaluación. Tenemos que medir el grado en que los estudiantes adquieren los conocimientos y las competencias que forman parte de nuestra asignatura. El examen sigue siendo y seguramente será un elemento importante en ese proceso de evaluación, además de las actividades de evaluación continua. Ahora tenemos que hacer exámenes, pero hemos de contar con que los estudiantes tienen a su disposición los apuntes, todo el material que está accesible a través de las aulas virtuales, pero además pueden comunicarse entre ellos, pueden hacerse preguntas, pueden ayudarse a resolver el examen. Esto, que puede parecer un inconveniente, dificulta mucho el proceso de evaluación, pero si te paras, si lo analizas bien, también se puede convertir en una oportunidad, porque la realidad es así. La realidad hace que los conocimientos no sean tanto una cuestión de memoria, sino que sea adquirir capacidades para encontrar información, para compartir información y para resolver problemas de manera colaborativa. Bueno, pues estas lecciones yo creo que muchas de ellas las podremos utilizar en nuestra actividad habitual. Quizás ha sido uno de los retos de esta época, José, ¿no? Porque yo no sé en qué medida los profesores han tenido en ocasiones, incluso durante estas semanas, que renunciar a la consecución de algunos objetivos más vinculados con la adquisición de conocimientos para trabajar otro tipo de competencias que el contexto nos lo ha servido en bandejas, si me permitís esa expresión, y que en cierta medida son muy valoradas por el mercado laboral. No sé cómo lo ves tú, José. Un aspecto, por ejemplo,
muy interesante y que ha surgido no tanto en la formación universitaria como en la formación no universitaria, es el tiempo. Es decir, la formación presencial está acotada en el tiempo. Es decir, un estudiante sabe que tiene que ir a clase en una hora determinada, que terminada esa hora, esa actividad ha acabado, y también sabe que las dudas del profesorado, bueno, pues las dudas que plantea el profesorado las puede cubrir en tutorías, ¿no? Pero claro, en la formación online este acotamiento temporal no existe, lo cual obliga a un esfuerzo superior al profesor, que está interactuando permanentemente. E incluso el estudiante que está en casa tampoco tiene esa temporalidad tasada. Se puede poner a trabajar a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde. Digamos, hay una flexibilidad temporal que complica la formación y que yo creo que obviamente hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Porque hay una queja permanente acerca de que lo online implica mucho más trabajo para el estudiante y también mucho más trabajo para el profesorado, ¿no? Citabais a lo largo de vuestras reflexiones la idea de brecha, de desigualdad, que sí, están presentes en la sociedad estas brechas, que la comunidad educativa, la universidad, en tanto que espacio físico y lugar de encuentro, trata de mitigar, y sin embargo el cierre de las universidades, bueno, pues puede volver a evidenciar esas brechas. Además, en esta situación se añaden otras que han surgido, ¿no?, a la vista. Puede ser la brecha digital. Quien tiene o no tiene una buena conexión de Internet está en mejores condiciones de hacer un seguimiento de curso o no. Aquellos estudiantes cuyas familias vayan a estar muy afectadas por pérdida de empleo, por ejemplo, fruto de la COVID, qué duda cabe que va a tener un contexto económico, familiar, que puede complicarle la continuidad en los estudios. Y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre esto. No sé, ¿cómo veis el impacto de la COVID en las brechas de los estudiantes y en las brechas de desigualdad de las familias? Mira, yo creo que todos compartimos que la educación es sin duda la herramienta más poderosa que existe en la corrección de la desigualdad. Pero existe desigualdad dentro de la universidad. Ya existía antes del COVID y seguramente se agudiza después. Si analizamos, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes o la distribución de estudiantes según niveles de ingresos de las familias, vemos cómo a medida que aumentan las rentas, aumenta el porcentaje de estudiantes, de personas que están en la universidad. En parte esta brecha se puede corregir con un sistema adecuado de becas. Un sistema adecuado es seguramente un sistema mejor que el que tenemos, pero eso no es suficiente porque hay que llegar a la universidad y hay que poder seguir a la universidad, además de tener recursos financieros. Para poder llegar y para poder seguir hay que tener en cuenta lo que podríamos llamar elementos facilitadores de la educación, elementos que influyen a lo largo de la vida en el nivel educativo que alcanza una persona y que tiene que ver con la importancia que dan los padres a la educación, con el que haya un espacio adecuado para estudiar, con los recursos tecnológicos. Estos elementos en ocasiones, no en ocasiones, la universidad los suple porque ofrece espacios de estudio, que son las bibliotecas, porque ofrece recursos tecnológicos. En la universidad hay aulas de informática, hay ordenadores a disposición de los alumnos, hay laboratorios, hay muchos medios para que los elementos de los estudiantes compensen esa brecha en esos factores facilitadores que he mencionado. Con el COVID esos elementos en principio se le cierran a los alumnos, por lo tanto incuestionablemente los elementos que hacen que la brecha de desigualdad existe se agranden. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante cada uno en la medida de sus opciones, la universidad dirigiéndose a los estudiantes y las comunidades autónomas o la administración central, cada uno en función de sus posibilidades. José. Y bueno, yo en la línea un poco que marcaba Maricruz, no nos va a quedar más remedio que buscar nuevas fórmulas de apoyo a aquellos estudiantes que efectivamente no disponen de recursos económicos
y en los que la brecha digital va a quedar mucho más marcada. Tenemos que pensar que puede haber familias que efectivamente no tengan conexión a Internet, no dispongan de ordenadores sofisticados para poder llevar a cabo la formación online, ¿no? Y de la misma manera, pues que hasta ahora pues, se han desarrollado sistemas de apoyo que fundamentalmente iban focalizados a la entrada a la universidad, es decir, becas para poder llevar a cabo y realizar los estudios, pues yo creo que tendremos que replantearnos desde las universidades otras fórmulas para apoyar este tipo de formación online y a estos estudiantes que por recursos económicos, bueno, no están en igualdad de condiciones con aquellos que sí disponen de estos recursos. La última pregunta, el último vector. Me gustaría que me comentarais cómo habéis visto vosotros, bueno, ¿en qué medida creéis que el sistema universitario ha puesto a disposición del problema que tenía España, en este caso una pandemia, todo lo que es su capital de investigación? Recordemos que aproximadamente el 70% de la investigación en España se hace en universidades y en centros de investigación. Hemos sido capaces de poner nuestro talento investigador, nuestras infraestructuras de investigación, laboratorios, aparatos, a disposición de las administraciones, de quien lo necesitaba para ser capaces de ofrecer una respuesta eficaz contra la lucha frente a esta pandemia, o teníamos o tenemos más margen de reacción que debemos ser capaces de impulsar en los próximos meses, porque la lucha contra esta pandemia todavía no ha terminado. ¿Cómo lo veis? Empezamos esta vez por ti, José. Muy bien. Bueno, yo quiero decir que efectivamente, desde mi punto de vista, no ha existido por parte de la sociedad. Y cuando hablo de sociedad estoy hablando en general no solamente de los políticos, sino también de otros agentes, de enganchar o apoyarse en toda la oferta que la universidad ofrece desde un punto de vista de la investigación. Y no solamente para temas médicos, porque el COVID tiene unas vertientes que van a ser muy amplias. O sea, el COVID va a trastocar y va a exigir al investigador abordar temas no solamente desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista social, económico, jurídico. Tiene unas consecuencias muy potentes. Entonces, efectivamente, tenemos aproximadamente unos 100.000 profesores universitarios que realizan investigación y que es un potencial brutal para poder solucionar muchos de los problemas que va a plantear y que ha planteado el COVID. Lo que ocurre es que con la investigación en nuestro país tenemos un gran problema histórico, y es que, por un lado, yo pienso que la sociedad ha vivido al margen de lo que es la investigación en general y la investigación universitaria en particular. Es algo que le cae muy alejado y no hay nada más que ver un poco las dificultades que existen de conexión entre la empresa y los centros de investigación, pero también, y en esto hay que hacer autocrítica, yo creo que el investigador, ya sea universitario o sea de centros de investigación, le cuesta muchísimo enlazar con la sociedad, explicar a la sociedad qué es lo que está realizando y para qué sirve la labor que está realizando. Yo tengo la sensación de que en las últimas décadas hemos apostado de manera muy potente por la investigación básica y esto ha dado sus frutos, sus resultados, puesto que nos ha permitido pues, competir con los países de nuestro entorno en igualdad de condiciones, pero se ha dejado un poco al margen una faceta muy importante de la investigación, que es la de conseguir que haya transferencia. Y esta transferencia es clave para solucionar los problemas que se nos plantean de manera inmediata, a medio o a largo plazo. Y también tenemos que ser capaces de una cuestión muy importante. No solamente tenemos que investigar, tenemos que formar investigadores. Nuestro tejido industrial es un tejido industrial y económico que está basado, y ahora se ha podido comprobar, en unos sectores pues, que sufren mucho cuando se altera una crisis. Pensemos en el terciario, pensemos, por ejemplo, en el turismo. Yo creo que tenemos que ser capaces de crear industria tecnológica, que tenemos que ser capaces de crear industria puntera con tecnólogos formados en las universidades para, de esta manera, cuando ocurran situaciones de estas características, podamos reaccionar como país de una manera mucho más rápida y también mucho más independiente.
compartir con vosotros, antes de ceder la palabra a Maricruz, que la educación y la investigación es una de las líneas estratégicas de esta fundación, de la Fundación Aquae, y de hecho quería compartir con vosotros y con todos los que escuchen esta conversación que tenemos un programa de doctorados industriales que hemos impulsado precisamente que tú señalabas, José, por la importancia que le queremos dar no solo a la investigación básica, que sin duda la tiene, sino a esa investigación que acompaña la resolución de pequeños o grandes retos que se le plantea a la industria o al tejido productivo y que desde la ciencia se aportan las soluciones para el desarrollo, ¿no? Así que con este elemento, Maricruz. Yo creo que este periodo ha puesto de manifiesto dos elementos que conjuntamente podría calificarse de una situación un poco dramática. Por una parte, hemos escuchado permanentemente la carencia de recursos, el efecto de los recortes, cómo faltaban medios, especialmente en el ámbito sanitario, que ha estado en primera línea frente a la crisis. Pero, y en paralelo, mi sensación, no tengo datos precisos, no tengo información precisa de lo que ha ocurrido en todo el ámbito universitario, pero sí la sensación de que hay muchos recursos infrautilizados. Recursos humanos, recursos técnicos, laboratorios que se podían haber puesto, como ha dicho José, a disposición del problema al que nos enfrentábamos y aportar soluciones al problema al que nos enfrentábamos. El hecho de que los recursos estén infrautilizados, yo creo que es un elemento que depende de tres factores, también de esto debemos aprender para el futuro. Uno es información. Necesitamos mecanismos de actuación rápida para saber cuáles son los recursos disponibles y la aplicación de esos recursos a un problema determinado. Segundo, liderazgo. Hace falta personas, cabezas que impulsen, que primero busquen esa información y establezcan mecanismos para que haya cauces de uso eficaz de esos recursos. Y en tercer lugar, coordinación. Sin duda, una de las lecciones de esta crisis a todos los niveles es la importancia de la coordinación, de la colaboración. Se aplica al uso eficaz de los recursos disponibles, se aplica también a la docencia, se aplica a las utilidades de las herramientas de docencia online, a cómo las podemos utilizar. Entonces, esos tres elementos, información, liderazgo y coordinación y colaboración, yo creo que son elementos imprescindibles para optimizar los recursos disponibles. Pues acabamos ya y os voy a pedir que mandéis a modo de resumen, a modo de titular, pues un pequeño mensaje, ¿no? Como universitarios y como universidad a la sociedad. Y mientras lo pensáis, yo quiero subrayar una idea que ha estado presente siempre en esta conversación y que es la que me gusta particularmente, ¿no? Es la idea de compromiso, que ha estado presente en todas vuestras intervenciones. El compromiso de la universidad, de todo el sistema universitario, con la sociedad, en los dos campos de trabajo que tiene la universidad y que tiene como misión. Uno, la docencia, formar a nuestros estudiantes, formar a los futuros profesionales de la mejor manera posible para que estén en ventajas competitivas para incorporarse a ese mercado de trabajo que va a ser cada vez más complejo, pero también ese compromiso del sistema universitario con la sociedad a través de la generación del conocimiento, de la investigación, puesta a disposición no solo de la ciencia en general, del conocimiento abstracto básico, de esa investigación básica de la que hablábamos, que es fundamental, sino también de esa investigación aplicada. Y en este caso, la COVID va a necesitar de todo el talento, no solo y exclusivamente de los sanitarios, también de los economistas, de los sociólogos, de los geógrafos, de los juristas, porque la COVID impacta muy negativamente en muchos sectores y vamos a necesitar el talento de todos. Así que os dejo ya con ese mensaje final. Si quieres, Maricruz, tomas tú la palabra y cierra ya, José.
Yo, mi mensaje, quisiera poner de relevancia el clave papel transformador de la universidad en la sociedad. Es un papel que va a permanecer, pase lo que pase. La universidad es un elemento clave para conseguir mejorar la sociedad. También la universidad debe ser capaz de adaptarse a los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. La crisis del COVID nos ha puesto a prueba. Ha demostrado esa capacidad de adaptación de la universidad y en ese sentido creo que las familias, que las administraciones tienen que seguir confiando en que somos el mejor medio para que las personas mejoren, para que sus hijos cuando vienen a la universidad mejoren y consigan en definitiva un futuro mejor. También que los profesionales que salen de la universidad van a ser capaces de dar respuesta a las necesidades de las empresas. José. Sí, bueno, claro, en estos momentos estamos pasando una situación muy complicada y probablemente estas complicaciones también se extiendan en el tiempo, pasando de lo que es la situación de crisis sanitaria a lo que va a ser la crisis económica. Pero yo estoy convencido y soy optimista, y en este momento pues, hay una sociedad que está repensando nuevas fórmulas para salir de esta situación. Y dentro de esa sociedad, evidentemente, la universidad juega un papel muy importante, puesto que dispone de un potencial increíble, no solamente desde un punto de vista de la investigación, sino también desde un punto de vista de la formación. Yo creo que de esta crisis los estudiantes universitarios, que es el mundo que conozco, pues deben salir, yo creo que además ya están convencidos de ello, de que vamos encaminados hacia un mundo más solidario, un mundo más consciente de la fragilidad social. Hasta la fecha hemos pensado que casi éramos imbatibles y, sin embargo, nos hemos dado cuenta que cualquier agitación implica un cambio radical de nuestra forma de entender el mundo, y sobre esto hay que reflexionar mucho. El ámbito universitario es el ámbito ideal para ello. También tenemos que ser capaces de poner en valor la formación como un elemento transformador de la sociedad. Se había comprobado hasta la fecha de que efectivamente una buena formación implicaba una mayor facilidad para incorporarse a los mercados de trabajo. Yo creo que esto va a estar vigente y además se va a ver reforzado. Y desde el punto de vista del mundo universitario, un poco lo que más me preocupa es que la situación de miedo, al menos en los próximos meses, incluso en los próximos años, reduzca ese espíritu cosmopolita de la universidad y ese espíritu viajero y de intercambio que es fundamental para la universidad. Bueno, pues con estos mensajes, con estas ideas que nos habéis trasladado, que habéis compartido con nosotros, el compromiso, responsabilidad, esa idea de universidad al servicio de la sociedad y ese valor de la educación, concluye nuestra conversación y solo me resta daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestras ideas que han sido magníficas y que estoy segura que van a ser muy apreciadas por todos los que sigan estas conversaciones ACUAE. Muchísimas gracias, Maricruz y José, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.